Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y ser así entendidos en los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. En medio de una situación nacional e internacional muy convulsionada, muchas personas se sienten inquietas y no saben qué va a pasar con el futuro. Es muy bueno saber que Dios está en control de todas las cosas y que Él manifiesta su soberanía a través del gobierno humano. Y el tema que estaremos tratando en este día en su programa Entendiendo los Tiempos es la geopolítica y la soberanía de Dios. Y para esto tenemos invitado a Daniel Elías Robles. Bienvenidos, Elías. Muchas gracias de nuevo. Pero tenemos dos invitados más que tú no conoces, quizás Salvador y Sugel, que hace mucho que no estaban con nosotros en el programa. Wow. Salvador, ¿cómo tú estás? Bueno, me siento como un relleno con dos figuras como ustedes aquí que se destacan también. Pero con nosotros de Sugel no, entonces. Bueno, él es parte del relleno también, entonces, imagínate. O sea, en otras palabras, Salvador y yo hoy estamos de más, pero yo sé que la mesa tiene un gran espacio, lo que ustedes están diciendo. Todo esto me está dando grima a mí. Me da miedo. Tú sabes que nos deleita realmente tener a Daniel con nosotros hoy. Sí. Para mí por yo no sé cuánta vez, porque ya te hemos tenido varias veces. Dos veces. Sí. Daniel Elías Robles, tú eres especialista en ciberseguridad. Sí. Explícanos, ¿qué es eso? Nosotros trabajamos en los aspectos de protección de todo aquello que tiene que ver con tecnología de información, comunicaciones, ciberespacio y aspectos relacionados con la tecnología. Pero también tú estás en el ministerio pastoral. Correcto, soy pastor en la Iglesia Bautista Los Prados. Estás casado por 15 años con Jacqueline. Felizmente. Y no tiene, claro, sonríete más. Porque todo eso he practicado felizmente. Dios me bendijo a mí con mi esposa Jacqueline. ¿Y tu hija Rosalía? Claro. Elías, ¿qué es eso de geopolítica? Porque cuando alguien ve el título del programa, la geopolítica y la soberanía de Dios, yo quiero que tú nos definas esos dos términos. Empecemos con la geopolítica. La geopolítica tiene que ver con la interrelación entre el poder y los diferentes territorios, el gobierno en los diferentes lugares en el tiempo. Esto se va a ver afectado por la cultura, se va a ver afectado por el poder militar, se va a ver afectado por las decisiones, se va a ver afectado por economía y hasta por aspectos puramente geográficos como fenómenos naturales o facilidades o accidentes en el clima y cosas de ese tipo. Entonces, cuando estamos hablando de la geopolítica en este contexto, a lo que nos estamos refiriendo es que en esta interrelación de poder que se da entre los diferentes estados, naciones o grupos de etnias, Dios manifiesta el control desde su condición de soberano, que Él puede hacer sin que nadie le pregunte, ¿qué haces? O sea que lo que ocurre en el mundo entero, cuando yo veo que hay un problema en Siria, una situación en Rusia, una elección de un nuevo presidente en Estados Unidos, todo eso está bajo el control de Dios. No solo está bajo el control de Dios, sino también que el tema que nos une es que está muy interrelacionado. Aquel concepto de la aldea global hoy en día está mucho más vigente que cuando fue propuesto en su momento. Se acuñó esa sí, porque nosotros vemos que hoy mismo sucede algo en cualquier parte del mundo e inmediatamente tiene que repercusiones y particularmente, y lo más impresionante, repercusiones políticas que pueden cambiar el ordenamiento en una comarca, comunidad o país, aún así esté lejanamente distante. Entonces, el punto que tú nos vas a explicar hoy es cómo todos esos movimientos, todas esas cosas que suceden en el mundo entero, muchas que nos dan temor, que nos pueden afectar, todo esto está bajo el control de Dios. Absolutamente. Y el llamado y quizás el pensamiento que queremos dejar en la mente y en el corazón de la audiencia es
que Dios tiene control absolutamente de todo y que nosotros como creyentes no debemos ceder a la tentación de ser dominados por el pesimismo de los agoreros que nos plantean un futuro de caos total, pero tampoco entrar en la esfera del triunfalismo de aquellos que entienden que su tendencia a oposición ha sido favorecida con el manejo del poder en este momento. Nosotros debemos estar concentrados de que estamos viviendo en una etapa del tiempo en que independientemente de los movimientos bruscos que estamos viendo, Dios sigue teniendo el control aún del rey. Eso suena muy bien, pero a mí me gustaría que ustedes nos mostraran eso a través de la Escritura. Bueno, te cuento que cuando nosotros vamos a la Escritura, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, Dios le revela a Abraham que habría de hacer de él y su descendencia una nación grande. En la progresión de la revelación, eventualmente, él le agrega una información más. Ustedes van a estar en tierra extraña durante 4 generaciones. Luego ustedes van a regresar aquí, en el lugar donde Dios estaba hablando con Abraham, y da un detalle. Dice, porque todavía no ha llegado a su punto máximo la maldad del amorreo. La explicación a este pasaje es la siguiente. Dios, a partir de Abraham, está poniendo un énfasis particular en el gobierno humano y está utilizando a Abraham como la parte de la simiente del próximo pueblo de Israel, para que sea el agente con el cual él va a juzgar la maldad de las naciones malvadas que habitaban este terreno. Y si nosotros vemos en la historia bíblica, Dios a través del tiempo utiliza los cambios en la geopolítica, en las naciones, en el poder, en los reyes, para él llevar a las naciones o al arrepentimiento o manifestarles su desagrado por medio del castigo. El asunto aquí es muy sencillo. No solamente podemos citar muchos textos de las Escrituras, que hay un asunto lógico. Si Dios no tiene control de todo, Él no tiene control de nada. Claro. La soberanía de Dios tiene que ser absoluta y tiene que incluir los gobiernos humanos por la incidencia que tienen los gobiernos en el desarrollo de la historia. Entonces, ¿por qué decimos que si Dios no tiene control de todo, no tiene control de nada? Eso lo vemos a diario en nuestra propia vida. Tú puedes hacer un plan y resulta que algo que no se ve a simple vista como un virus de gripe te tumba en una cama por una semana y todos los planes que tú tenías para esa semana se fueron al traste porque tú no vas a poder hacerlo. Entonces, como tú no tienes control de los virus, tú no puedes decir seguro, mañana yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y de hecho, Santiago nos dice que nosotros debemos más bien tener la disposición a decir, si Dios quiere, claro, haremos esto o aquello, porque al final de cuentas nuestra vida está en las manos de Dios. Y es tal la soberanía del Señor que Cristo dice en un pasaje del Evangelio de Mateo que ni un pajarillo cae a tierra sin su voluntad. Ni siquiera un pajarillo que no cuesta nada, dice el Señor, no cae a tierra sin su voluntad. Entonces el Señor controla todas las cosas porque Él está llevando la historia humana hacia el punto que Él trazó desde el principio para la historia humana. Ahora, debemos aclarar que todo eso sin violentar la responsabilidad del hombre. En otras palabras, nosotros no somos títeres de Dios. No. Somos seres responsables creados por Dios, pero ahí está precisamente la sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios puede llevar a cabo su plan que incluye seres racionales y responsables como los seres humanos? Y aún así su plan se cumplirá a pesar de todo. Cuando nosotros comenzamos con lo más grande, que son los gobiernos humanos, puede ser que la idea no se nos muestre tan claramente o hasta se presta a confusión. Pensar que tal emperador se fue puesto allí por Dios. Pero cuando uno considera unidades más pequeñas, vamos a decir la familia, correcto, o sea, cada familia tiene una especie de gobierno, como Dios lo menciona en su palabra. ¿Y cómo fueron formadas esas familias?
soberanamente por Dios también. O sea, muchas personas van a tener, cada familia va a tener su historia, cómo los padres se conocieron, cómo llegaron a tener los hijos, y vamos a oír historias muy diversas. No, nos conocimos de milagro, pueden decir, pasó de tal manera. Pero la verdad es que Dios orquestó toda la cosa para que cada familia y cada miembro de esa familia sea lo que componga esa familia. Y como decía Sugel, esto no quita la responsabilidad humana. Porque yo tuve que, como quiera, que conquistar a la mujer y Bueno, todo lo demás. Yo me acuerdo cuando tú no metamos en ese capítulo. sí, estabas enamorado de tu esposa. El punto es tu esposa ahora. Hermanos, oren por mí. Cuando nosotros ahora ensanchamos esto y lo llevamos, ¿no?, a los grandes gobiernos, el mismo Dios sigue en control de todo, porque es el que se encarga de las cosas de los pajarillos, como dice Cristo en Mateo 6, pero es el que también pone quitas reyes, el que le dijo a Faraón, yo a ti te he levantado para mostrar en ti mi poder. O sea que ese es nuestro Dios. Y vemos la conformación de los gobiernos, como tú dices en el libro de Génesis, empezar a formarse, organizarse la humanidad en grupos y tomar cada uno una orientación. Y todo eso sin que eso altere, sin que eso impida el cumplimiento del plan redentor de Dios que anunció en Génesis 3:15. Sí, tú sabes lo que es difícil de entender, es cómo él utiliza a un gobierno malvado, a una persona que ha hecho daño, entonces, la maldad de ciertos grupos en su gobierno. Sí, correcto. Y también hay un detalle muy interesante. Y es que durante ciertos periodos de tiempo, Dios puede darle carta abierta de acción a ciertos individuos. Pero Dios también, eventualmente en el tiempo, levanta a otros individuos para frenar el accionar malvado de estas personas. Y nosotros vemos cómo cíclicamente se levanta uno, luego viene uno que le hace oposición, y que inclusive pueden venir hasta de lugares muy remotos del planeta, como nosotros podemos ver. En un momento dado, el pueblo de Israel, el reino de Judá, para ser más exacto, estaba rodeado. ¿Y qué sucede? Que ya cuando estaban listos para ser invadidos, le llega una noticia al rey, mira, se te presentó un problema al rey invasor. ¿Y qué tuvo que hacer él? Él tuvo que retirarse y devolverse a su tierra a resolver un problema interno que él tenía. Pero a mí me gustaría, Elías, que tú siguieras con esa narración como tú empezaste hablándonos de la promesa de Dios a Abraham y lo que iba a pasar. Bien, mira, Dios, como dije, empieza a trabajar con el gobierno humano a través de la descendencia de Abraham como agente no solamente de reyes y sacerdotes y promotores del mensaje de Dios, sino también como agente de castigo del malvado, que eran estas tribus y estas ciudades-estados que eran extremadamente malas. Tanto es así que Dios le dijo, mira, cuando tú vuelvas aquí, tú me vas a resolver con estas naciones, con estas ciudades que son inmensamente malas. No obstante, Dios eventualmente le dice ya cuando ellos están próximos a entrar, a tomar posesión de la tierra, el mismo Dios le dice, pero mira, oíste una cosa, si ustedes como nación se olvidan de mí y se dedican a los ídolos, ¿saben lo que yo voy a utilizar también en contra de ustedes? Naciones. Yo voy a utilizar gobiernos. Yo voy a utilizar reyes. Cuando el pueblo de Dios se desviaba del camino trazado por Dios, él utilizaba a esos reyes para castigarlo. Y es lo que vemos en el libro de Jueces. Exacto. En el libro de Jueces nosotros vemos un repetir cíclico, en el cual el pueblo, después del fallecimiento y la desaparición de los grandes líderes, Moisés y Josué, ellos entonces se olvidaron de Dios y empezaron a seguir los pecados de las naciones y la idolatría. El pueblo se desviaba, Dios le enviaba ¿a quiénes? A los madianitas, a los filisteos y a otros grupos para que los hostigaran. Ellos clamaban a Dios, Dios les daba un libertador, el pueblo se recomponía moral y espiritualmente durante un tiempo, pero otra vez volvía a la misma historia, y eso se estuvo repitiendo durante un periodo de 400 años. De hecho, eso es uno de los temas sobresalientes de uno de los libros de la Biblia, Habacuc. Probablemente algunos que nos están mirando por la televisión no sabían que había un libro que se llamaba Habacuc en la Biblia,
pero en ese libro precisamente se plantea el hecho de que el profeta Habacuc está viendo la depravación de su propio pueblo, le clama a Dios y dice, Señor, pero tú no vas a hacer nada con este pueblo. Y dice, no te preocupes, yo voy a mandar a los babilonios. Entonces, sí, correctamente. ahí es que Habacuc dice, ¿cómo? Pero es que ellos son peores que nosotros. Tú vas a usar un pueblo que es todavía peor que el nuestro para castigarnos a nosotros. Y Dios le dice, yo también en su momento voy a castigar también a los babilonios. Porque ese es el detalle interesante. Sí. O sea, Dios puede utilizar personas que accionen de manera violenta, aún en contra de sus elegidos, pero no obstante, Dios no va a dejar de hacerlos responsables. Y hay un detalle muy interesante, que es que nosotros debemos, más que parcializarnos con una posición o con otra de las dos grandes tendencias que ahora se están identificando en el mundo, nosotros debemos estar centrados en cuál es el propósito que Dios quiere llevar a cabo en este momento para alinearnos con Él. Yo quiero que tú continúes expandiendo esa idea en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La geopolítica y la soberanía de Dios es el tema que estamos tratando en su programa de hoy, Entendiendo los Tiempos, y tenemos como invitado a Elías Robles. Elías, tú nos decías en el segmento anterior que hay dos tendencias, dos extremos que nosotros debemos evitar. El hipernacionalismo, si podemos llamarlo así, o la apertura. Sí, si te das cuenta, nosotros nos estamos moviendo a nivel de la humanidad en dos extremos. Unos que aspiran borrar completamente todos los tipos de límites, de fronteras, de culturas, de valores, todo tipo de identidad de cada nación para convertirlo en una gran amalgama de que no se sepa nada de nadie. Que un mundo sin fronteras. Un mundo sin fronteras, con todo lo que eso conlleva. Y el otro es un aspecto en el que se quieren erigir barreras que corten todo tipo de relación o de actuación con otras naciones. Entonces nosotros debemos tener este cuidado para mantenernos más bien enfocados en lo que Dios quiere hacer que identificarnos con estas tendencias. O sea que tú, por ejemplo, lo que está ocurriendo con un país como Corea del Norte, por ejemplo, donde están tan aislados y sus contactos son limitados a 2 o 3 naciones, y la población prácticamente está desconectada, ¿no? Entra dentro de ese énfasis nacionalista, obviamente, dirigido por el presidente. Aunque yo no sé si ahí correspondería a una filosofía nacionalista que a un tipo de dictadura. Okay. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros vemos que hay un reclamo que todo tipo de límite para poner control en lo que es el Estado de una nación está siendo criticado. Pero hay otros que dicen, no, es que no debe haber ningún tipo de control. Entonces, esto nos puede llevar a nosotros desenfocarnos de que Dios está trabajando en la humanidad. Y se van a estar dando estos movimientos. Te cuento, por ejemplo, un caso de cómo alguien puede perder la perspectiva de que Dios está obrando e identificarse quizás tanto con su nación que deje de ser misericordioso, tal como sucedió con el profeta Jonás. ¿Qué pasó con el profeta Jonás? Dios decidió darle salvación ¿a quién? A Nínive. Pero ¿qué dijo Jonás? No, es que yo no estoy de acuerdo. Y cuando Dios le dice, ve y predica a Nínive, el hombre coge un barco ¿para dónde? Para España. Se va literalmente a lo que era el fin del mundo porque él no estaba de acuerdo con la salvación o con la predicación de la salvación de Nínive. No quería cumplir el mandato de Dios en ese Exactamente. Sentido. Y nosotros como parte de la humanidad, nosotros vamos a tener que compartir con las demás naciones, aportar con ellas en su desarrollo, en la propagación del evangelio, en ayuda y todo tipo de cosas, pero sin perder de vista nuestros límites que tienen como nación, y de eso se encargan los gobiernos. Entonces existe una tendencia en este sentido. Tendencia, tú dices en el sentido general, pero impacta al pueblo de Dios de cierta forma, con el ejemplo que has puesto de Jonás. O sea, si somos más patriotas que cristianos, podemos estar como creyentes desenfocados en cuál debe ser nuestra misión aquí en el mundo. Que eso fue lo que pasó con Jonás, que Jonás simplemente no se alineó con el propósito de Dios.
Y tiene un final feliz la historia porque Dios interviene en su soberanía y todo, que maneja el tiempo, maneja el clima, maneja el gran pez y todo eso para reenfocarlo en su propósito. Pero volviendo al tema que nos estábamos refiriendo al principio, Dios está trabajando a través de las naciones y Dios quita y pone reyes. Si nosotros vemos el relato del pueblo de Israel, nosotros vemos cómo de manera recurrente, quizás inclusive más que haciendo uso de los profetas, Dios utilizó la amenaza permanente de las demás naciones para traer al pueblo al arrepentimiento. Lo vemos que esto sucedió durante todo el periodo de los jueces, luego durante la monarquía y luego durante el reino dividido. Dios estuvo gravitando con otras naciones para traer al arrepentimiento a Israel. ¿Cómo gravitando? Bueno, te cuento. Recuerda que Dios le dijo en Deuteronomio 28, le dice al pueblo de Israel, mira, si ustedes se apartan de mí, yo traeré ¿qué? Naciones. ¿Qué les dijo Dios al pueblo de Israel? Como ustedes no se arrepienten, yo voy a mantener, yo no voy a eliminar lo que son sus enemigos naturales. ¿Para qué? Para llevarlos al arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta que en un momento el pueblo de Israel se encontraba sufriendo las consecuencias, pero que Dios está utilizando también a estas naciones. Y el deseo de Dios es que el pueblo de Israel se convirtiera en ese agente, no solo de castigo, sino también de propagación de su mensaje. Esto lo vemos que se mantiene y que es precisamente mediante un hecho calamitoso como la deportación y la estadía en una tierra extraña, que al final de ese libro histórico nos dice que después de la deportación y el retorno a Israel, a la tierra de Israel, ya más nunca se volvió a jugar de nuevo con el tema de la idolatría. Por eso es que nosotros tenemos que ver y constantemente estarnos preguntando qué está queriendo Dios hacer en este momento con este panorama que estamos viendo. O sea, no necesariamente significa que vamos a tener una interpretación precisa y correcta, pero podemos y debemos preguntarnos qué quiere Dios de nosotros en medio de esta coyuntura, cómo quiere Dios que nosotros veamos las cosas. Significa que debemos alinearnos con tener todas las fronteras libres y como Dios nos pide que amemos a los extranjeros, ahora nosotros abramos nuestras naciones a que todos los extranjeros nos mezclemos. ¿Cómo impacta eso mi desenvolvimiento como cristiano? Mira, hay más que este flujo natural que se da. El gran reto está cuando estos flujos y estos movimientos, estas aperturas son propiciados por entidades que están por encima de nuestros países en algunos casos. Y hay algunos países que son narcoestados. Correcto. Y lo que sucede también que pudiera ser que este tipo de influencia lo que tiene al final como propósito es eliminar una serie de valores que cada nación tiene. Explícate eso más claro. Ok, te cuento. Nosotros hemos estado bajo el asedio de organismos internacionales para la aprobación del aborto, del matrimonio homosexual, de un sinnúmero de elementos que ellos entienden y rigen y han decidido qué es lo que conviene al mundo por encima de qué, de las naciones, por el gobierno de las naciones y los principios que tienen estos países. ¿Alguna opinión con Brexit? O sea, porque uno ve Inglaterra y ellos tienen poder, influencia, sus decisiones son importantes y tomadas en cuenta. República Dominicana, no tanto. Uno ve cómo nos dan el brazo a torcer. Pero nos afecta. Sí, por eso te digo, pero ellos por lo menos se defienden y ven que no pueden hacer lo que quieran. El ex primer ministro inglés ha estado abogando para ver cómo pueden revertir lo del Brexit y está abogando a que el pueblo que está en contra del Brexit hable para que trate de ganar la opinión. Y en alguna medida se encuentra en una situación que no pueden seguir para adelante, pero tampoco echar para atrás. Entonces, pero nuestra situación es distinta. Nuestra situación es distinta porque nosotros somos más bien satélite de estas naciones y las cosas que suceden allá se manifiestan aquí.
Nosotros lo hemos visto con la designación de oficiales que vienen con una agenda particular para impactar a nuestro pueblo. Lo hemos visto con decisiones económicas, con decisiones políticas, con decisiones de frontera, con decisiones de educación, lo que se enseña a nuestros hijos. Y por eso es la importancia de que nosotros, como dice la palabra de Dios, estemos constantemente orando por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que Dios los utilice a ellos precisamente para enfrentar este tipo de males que constantemente están amenazando nuestros países. Tú decías que dentro de esas corrientes está lo del aborto, la que quieren que se apruebe también el matrimonio homosexual. Otra de las cosas que me pareció La entender, economía, la agricultura, el intercambio, todo eso. Sí, porque a veces hay que quieren imponer cierto tipo de cultivos para ciertos fines económicos también. Correcto. Sí, y cuando vienen enseñanzas como eso de la educación sexual, que querían dar una educación sexual en nuestro país, implantar un programa de educación sexual que era sumamente liberal, donde se promovían todos esos valores de la homosexualidad, del lesbianismo. ¿Eso es un programa, un plan mundial? Claro, sí, inclusive como estábamos diciendo fuera del aire, cuando ustedes se leen el Manifiesto Humanista 2, que es un panfleto, que es un documento pequeño, pero muy ambicioso en sus declaraciones. Pero perdón, ¿qué es el Manifiesto Humanista? Mira, es un documento firmado por los intelectuales del momento, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos, habiendo aprendido del fracaso en que consistió el nazismo y ese mundo ideal de perfección y utópico que ellos presentaban, dijeron las cosas no son como nosotros pensábamos. Tampoco reconocieron su error y su fracaso moral, sino que ellos se enfocaron en cuáles eran estos aspectos que debería tener en cuenta la sociedad. Y entonces ellos están diciendo que aspiraban a una sociedad en la cual no hubiera ningún tipo de límite moral, ni ningún tipo de restricción en cuanto a la experiencia o expresión sexual o de cualquier tipo de manifestación. Ellos se concentraron en querer eliminar completamente todos los aspectos morales. De hecho, perdón, uno de los, un humanista que escribe acerca del segundo manifiesto humanista, porque hubo un primero en la década de los 30, luego hubo un segundo en el 1973, y ellos dicen claramente, el manifiesto humanista segundo fue escrito cuando nos sobrevino una nueva revolución moral. Y eso lo dice un humanista. Dice, defendía el derecho al control de la natalidad, al aborto, al divorcio, a la libertad sexual entre adultos que lo consintieran, a la eutanasia. Pretendía proteger los derechos de las minorías, las mujeres, los ancianos, los niños maltratados y las personas con desventajas. Eso suena, ese final suena muy bueno, ¿verdad? Ellos están defendiendo los derechos de esas personas. El problema es la manera como ellos definen derechos. Que es un derecho, por ejemplo, de la mujer matar al feto que se está gestando en su vientre. Es un derecho. Sobre la base que es el derecho de elegir sobre su cuerpo. Exactamente. Entonces, ¿cómo definimos estos derechos? Pero fíjense cómo ellos mismos dicen, responde a un asunto moral. Hay un cambio moral en la humanidad y nosotros queremos ahora que ese cambio sea aceptado por el globo terráqueo. O sea, no por esta nación, como decía Elías, no es simplemente que cada nación tiene el derecho a decidir cuáles son las leyes que la van a regir internamente, porque hay instrumentos de coerción. O sea, cuando a ti te dicen, bueno, no hay préstamo para ti, es una nación que necesita de ciertos préstamos internacionales y te dicen, te cerramos el agua y un bloqueo. Sí, un bloqueo, prácticamente, si tú no aceptas matrimonio homosexual, aborto, etcétera. Eso es lo que está sucediendo actualmente con este movimiento humanista secularista radical que quiere imponer su agenda. Y si tú lees detenidamente, te vas a dar cuenta que hay un interés marcado en el Manifiesto Humanista de eliminar todo tipo de mención al concepto Dios. Bueno, ellos dicen claramente, nosotros abogamos por una absoluta separación entre el Estado y la religión. Lo que pasa es que yo los veo a ellos muy activos, trabajando en cierto tipo de naciones, pero no los veo en los países musulmanes. O sea, bueno, yo no los veo allí como... y lo dimensiono a propósito porque
Por un lado uno ve en las Escrituras que la forma como Dios trató de o dirigió al pueblo para proteger su cultura era guardándose de las naciones circunvecinas. Correcto. Porque iban a ser afectados, como de hecho lo fueron. Y nosotros sabemos lo que ocurre aún en países donde hay libertad religiosa, que al llegar todo tipo de religión, con el paso de las generaciones, hay muchas mezclas y erosión de valores. Bueno, si tú miras parte de la historia de Europa, tú te das cuenta que hoy muchas de las edificaciones que anteriormente fueron iglesias, hoy se convierten en mezquitas. Entonces, ellos permiten que lleguen las mezquitas a sus naciones y muchas otras religiones, pero en los países musulmanes no permiten que ese mismo tipo de libertades. Y donde, entonces, yo le estoy diciendo, no estoy abogando porque necesariamente las naciones tengan que cerrar la puerta y obviar la libertad religiosa. Yo soy obviamente a favor de la libertad religiosa. Lo que yo estoy de acuerdo es con que debe haber regulaciones para esas instituciones que quieren imponer ese manifiesto, pero también regulaciones para países que... Y lo que pasa, Salvador, es que muy probablemente en las naciones occidentales no se ve todavía el islamismo como un problema cultural. Se ve el cristianismo como un problema cultural. O sea, el cristianismo... Por el límite moral que lo califican como intolerante. Exactamente, el cristianismo es lo que está poniendo el dique, el freno. No, es que no les gusta ofender a los musulmanes pero eso también, lo veremos por lo que son capaces de hacer. en el próximo segmento. Siga con nosotros en Hasta tú sugieres. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Elías, en el segmento anterior hablábamos de cómo esa corriente humanista está atacando los fundamentos cristianos. Y Sugel, tú tenías una nota que querías dar con respecto a esto. Bueno, la verdad es que esto comenzó hace décadas atrás, el problema entre el humanismo y bueno, siempre ha habido un problema entre el humanismo y el cristianismo, pero a raíz de lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Checoslovaquia en el año 1939, el mundo se horroriza y se dan cuenta de que nosotros tenemos que terminar con los totalitarismos. Estaba Mussolini en Italia, estaba Hitler en Alemania, y un teólogo judío llamado Louis Finkelstein se le ocurrió la idea de reunir a un grupo de las mentes más brillantes que había en el mundo y decir, ¿cómo nosotros podemos fortalecer la democracia para que esto no vuelva a ocurrir en la historia? El problema es que el remedio fue peor que la enfermedad, porque entonces el remedio fue, terminemos con los dogmas. El problema está en los dogmas. Y por supuesto el cristianismo tiene eso no dogmas, es un dogma en sí mismo. que es un dogma en sí mismo. Pero el problema es que el cristianismo... Y se enfocan en la causa raíz equivocada. Exactamente. El problema está en el pecado del hombre, no en el dogma. Entonces, es por eso que el humanismo secular, porque tenemos que diferenciar, ¿verdad? La palabra humanista es una palabra muy amplia, pero estamos hablando del humanismo secular, ve el cristianismo como el gran problema para que la agenda que ellos quieren imponer, que como ellos la ven, es lo que va a permitir el desarrollo de todos los grupos, la apertura, el respeto mutuo. El cristianismo es el problema. Y nosotros tenemos que seguir proclamando la verdad de Dios a través de su palabra, de la predicación de su palabra, y entender lo que estos organismos internacionales están tratando de hacer en naciones como las nuestras. Pero muchos pueden pensar, viendo ese bombardeo y esos ataques, que ellos van a ganar la batalla, Elías. Como que Dios no está en control. Pareciera. Pero nos viene a la mente el Salmo 73, el Salmo de Asaf, Ajá. en que Dios se burlará de ellos. Dios lo ha puesto en resbaladero. Y lo que sucede es que cuando nosotros vemos el florecimiento del malo, nosotros decimos, ven acá, pero es que esto no tiene límites. Y ahora hablábamos anteriormente de la polarización, tanto en el punto político, pero también ideológico, porque ahora tenemos un tema de una polarización todavía mucho más marcada en el tema del conservadurismo y el tema del liberalismo. Hoy está más recalcitrante que nunca el distanciamiento entre estas dos posiciones. Pero si nosotros volvemos a las Escrituras, nosotros nos podremos dar cuenta que por encima de toda situación y de todo control, por absoluto que luzca, que pueda tener una persona sobre el mundo,
Dios está por encima de él. Y te voy a poner un caso que es muy llamativo. Daniel nos habla, el profeta Daniel nos habla de Nabucodonosor, este rey que tenía todo el control mundial y que Dios eventualmente lo llevó a un punto donde él tiene que emitir un decreto de alcance global declarando que el Dios del cielo, el Dios de Daniel, es el Dios verdadero y reconociendo que él tiene el control. ¿Qué hace Dios muchas veces? Dios los atrapa en su propia sabiduría y los pone a fracasar en su locura, que fue lo que pasó con Nabucodonosor. Nosotros vemos en la historia cómo Dios utilizó a hombres con pecados importantes, hombres que fueron vanidosos, hombres orgullosos, que era el caso que tratábamos como en el caso de Asuero, que es bien interesante porque cómo utiliza Dios a Asuero a favor de su propósito, porque nosotros hoy podemos ver todo el guión de Esther, pero lo estamos viendo completo. El que lo estaba viviendo no lo sabe. Nosotros hoy mismo estamos viendo solamente una porción de tiempo, que es lo que estamos viviendo hoy, que es lo que sale en la noticia. No sabemos a dónde Dios nos va a llevar en un periodo de tiempo mucho más prolongado. Y lo que veíamos en el libro de Esther es cómo Dios utiliza hombres, aún en sus debilidades, para él llevar a cabo su propósito. ¿Cómo empieza la historia? Un rey que tiene tanto deseo de ser reconocido que ordena una celebración masiva durante 6 meses. Al final de los 6 meses, la señora, la reina, hace una fiesta. O sea, él hizo una fiesta de 6 meses, que duró 6 meses. De 6 meses con los principales para que la gente viera su gran poder. Y de esos deseos faraónicos que son los que rigen las decisiones de nuestros gobernantes, de grandes obras, de grandes proyectos, de grandes empresas, de cosas que pueden terminar con diferentes tipos de resultados. Pero viendo a ese rey, Dios lo utiliza aún a pesar de su pecado. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque todos los hombres que están gobernando, ninguno se caracteriza por una piedad ni por un testimonio de creyentes. Sin embargo, Dios puede estar obrando en ellos para lograr su propósito a favor del pueblo de Dios. O sea, que Ahora, Dios perdón. está obrando a través de esos hombres que no Sí. lo conocen a Él, que son unos orgullosos, unos prepotentes, que lo que están buscando es exaltarse a sí mismos. Te cuento el caso del libro de Esther. Nosotros nos perdemos de vista y algunos podemos pensar que el libro de Esther es una historia romántica. El libro de Esther no es una historia romántica. El libro de Esther es la forma en que Dios salva al remanente de su pueblo que vivía en el imperio, aun cuando nadie veía un peligro muy soterrado que estaba tomando fuerza tanto como para pedirle al emperador que eliminara a todos los judíos y que sus bienes fueran tomados. ¿Cómo se llamaba este enemigo? Amán. ¿Qué hizo Dios? Dios utiliza al rey. El rey quiere una fiesta, a la fiesta. El rey quiere que venga la reina, dile que traigan a la reina. La reina se niega. El rey consulta a sus consejeros. ¿Qué debemos hacer con la señora? Ellos dicen, búscate una mejor que ella. Otra que ocupe el puesto de reina principal. Porque ella te despreció. Ella te despreció y entonces eso tiene consecuencias. Simplemente relégala y que ya no pueda venir más delante de tu presencia, que no sea más la reina principal, que sea simplemente una de las mujeres del harén. ¿Y qué pasa? Que ahí entra en escena Esther. Esther fue la respuesta de Dios a un peligro que nosotros no veíamos, que inclusive venía caminando, ¿tú sabes de cuándo? De los tiempos de Samuel, de cuando el rey Agag, que Dios le dijo a Saúl, elimina porque quiero hacer venganza contra ellos, él lo dejó y esta persona quedó con este resentimiento. Y todos esos siglos después, él dice, ¿cómo se va a vengar de los judíos? ¿Qué pasa? Que Dios ha preparado de antemano el exceso del rey, la actitud de la reina, el consejo de los consejeros y aún los mismos eunucos que preparaban las mujeres para presentarse al rey, para tener una respuesta, una contraparte, para frenar y eliminar la amenaza que representaba Amán. Amán. Ahora, Elías, tú has estado hablando del propósito de Dios, el propósito de Dios. Y la pregunta es, ¿y cuál es el propósito de Dios en su soberanía con la geopolítica mundial? El propósito de Dios
en su soberanía, nosotros lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, cuando gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación van a estar unidas alabando al Cordero. O sea, Dios va a redimir a una nación santa de todas las naciones. Dios está creando un pueblo de todas las naciones, de todo pueblo, toda tribu. El cristianismo ha tratado de ser frenado a lo largo de 20 siglos de historia y el cristianismo ha seguido su marcha triunfante. Está siendo predicado el evangelio en casi todas las partes del mundo. Hay lugares que han sido Aún en los difíciles. regímenes de gran oposición. Que es, no solamente eso, Elías, es que precisamente en lugares donde hay una mayor represión contra el cristianismo es donde la iglesia está creciendo más. Correcto. Entonces, en ese sentido, Dios está llevando a cabo su plan. Y al final de la historia, nosotros vamos a ver personas redimidas por el Evangelio, personas que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, de todas las naciones de la tierra. Dios va a hacer eso, de todos los grupos étnicos de la tierra. Ok, yo entiendo que Dios está en control de todas las cosas, que está utilizando a los gobernantes, a las diferentes personas, líderes a través del mundo, que ninguno de esos planes va a prevalecer contra Dios y su propósito eterno, como tú has dicho. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a la expansión, a la ejecución de ese plan de Dios? Mira, es muy importante que nosotros estemos viendo las puertas que Dios está abriendo en cada momento. O sea que debemos ser optimistas, no pesimistas con lo que está pasando a nuestro alrededor. Mira, nosotros somos optimistas no porque pensemos que las cosas van a ser mejor, sino porque Dios está en control. Está en control y la va a llevar a cumplir sus propósitos. Y todo lo va a utilizar para su gloria. O sea, conocemos el final de la trama, pero Sí, no conocemos los detalles, no de lo la conocemos. película. Y en algunos procesos pueden ser muy dolorosos para los creyentes y para la humanidad en general. ¿A dónde nos lleva esto? A que nosotros deberíamos estar pensando, mira, si en esta situación de redefinición mundial que hay entre el conservadurismo, el liberalismo, el proteccionismo, la apertura, y donde en situaciones muy particulares pareciera lucir que el cristianismo está recibiendo una oportunidad para expandirse, en lo que se averigua el caso, yo pienso que los creyentes deberíamos estar concentrados en identificar cada una de estas puertas para, mientras las puertas estén abiertas, estar predicando el evangelio a toda nación y a toda criatura. Por ejemplo, obviamente, nosotros como cristianos lamentamos muchísimo que tengamos tantos refugiados sirios que tengan que salir huyendo por esa guerra que hay allí, pero al mismo tiempo vamos y nos mezclamos con los refugiados y predicamos el evangelio entre los refugiados. Muchos misioneros están mezclándose entre los refugiados para predicar el evangelio, y puertas también que se les abre y son asimilados y se les predica el evangelio a estas personas. O sea, nosotros vemos la calamidad, Sí. ayudamos Pero la calamidad la podemos ver socialmente como una oportunidad. Exactamente. O sea, porque no perdemos de vista la misión de la iglesia. Nosotros sabemos que estamos puestos aquí no para arreglar los problemas del mundo, No. aunque nos interesa que poder aliviar el dolor, nos interesa poder tener orden en las sociedades, pero nos interesa aún más que Cristo se ha dado a conocer y que Cristo se ha abrazado como el único Salvador. Y muchas de las condiciones adversas que el mundo está viviendo están presentando al hombre la realidad de que no existe solución en el gobierno humano. Y entonces nosotros podemos venir con el mensaje de esperanza, de salvación, de perdón, de transformación, que solamente puede venir a través de Jesucristo. Y ahí es donde yo creo que se puede estar presentando la disyuntiva en que la iglesia puede estar cediendo. Una es pensar que, mira, nosotros ganamos, hay un resurgimiento del conservadurismo, entonces nosotros estamos ahora celebrando. Pero nosotros no estamos para celebrar, nosotros estamos para predicar a Jesucristo. Ponme un ejemplo de eso, Elías. Te cuento, mira, por ejemplo, en la toma de posesión reciente del presidente de Estados Unidos, eso fue bien interesante. Todas las veces que se mencionó Dios, se habló de Jesucristo y se hizo algún tipo de señalamiento en cuanto al cristianismo. De hecho, las personas que hablaron casi todas venían de algún tipo de facción judeocristiana o a oposición de lo que pudo haber sido en otro momento, que de seguro hubieran habido otro tipo de exponentes. Y pudiéramos decirse que también lo vemos que en nuestro país y en otros lugares la
el gran poder que tenían las instituciones para promover su agenda les ha sido minado. Nosotros pudiéramos verlo como una bendición, como una dicha, pero tenemos que verlo por encima de todo eso como una oportunidad. Así es. Para mientras esa brecha esté abierta, nosotros estar predicando el Evangelio, que es donde debe estar el énfasis de los creyentes. Amén. Sujel, ¿qué nosotros debemos predicar en esa brecha? Bueno, tenemos que recordar que el Evangelio no consiste en moralizar una nación. Nosotros queremos que nuestras naciones sean más morales, obviamente. Queremos que los valores morales se sigan siendo... Y debemos orar por eso. Exacto, y debemos orar porque esa agenda inmoral no penetre en nuestros países. Sin embargo, ser moral y ser cristiano no es lo mismo. Nosotros tenemos que recordar que el hombre es pecador, hay un problema de raíz en el hombre y que lo que hizo Dios para salvar al hombre no fue enviar un código moral. Más bien ese código moral que son los 10 mandamientos, cuando nos vemos en ese espejo, nos damos cuenta que nosotros no podemos alcanzar eso en su máxima expresión. Y precisamente para eso fue que Dios envió a Jesucristo, para morir por nuestros pecados, pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y cuando una persona se convierte al Señor, entonces Dios comienza una obra de transformación en el individuo que a final de cuentas impacta a toda una sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir predicando el Evangelio para que individuos sean transformados y de esa forma la sociedad será transformada, será impactada. Elías, yo quiero que en el último minuto del programa que nos queda, tú despidas nuestro programa. ¿Qué tú le dices a nuestra audiencia? Que tengan presente que así como hemos visto algunos ejemplos específicos en las Escrituras, Dios sigue teniendo control. Nuestra esperanza está en Él. No hay ni hombre ni sistema que esté por encima de Él o que escape a su control. Y que es la responsabilidad del creyente orar por los reyes y por todos los que están en eminencia para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Si hay algo que pudiera quizás decir que le ha faltado a la iglesia es orar de una manera más intensa y efectiva por nuestros gobernantes, para que nosotros podamos vivir en una etapa donde podamos predicar el Evangelio. Y hemos visto como en momentos muy oscuros de la historia de la humanidad, Dios ha cambiado el escenario y hemos visto los grandes movimientos misioneros, hemos visto la proclamación masiva del Evangelio, hemos visto las campañas de avivamiento que se han dado a través de la historia. Este momento no es ni mejor ni peor que el anterior. Es un momento que también está bajo el control de Dios y como tal nosotros debemos proclamar que el Señor Jesús es Rey por encima de todos y de todo. Elías, gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros también en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.